Esta mañana vamos a hablar de la inerrancia y los reformadores. Es un asunto algo confuso, pero esperamos que sea claro conforme avanzamos a lo largo de mi estudio. Pero quiero comenzar leyendo de las Escrituras. Estoy muy convencido, soy una milenialista muy convencista y quiero que pasen Apocalipsis 22 y voy a leer los versículos 1 al 6, particularmente el versículo 6. Pero quiero que mantengan en mente esto conforme vamos a ver a los reformadores en las Escrituras. Apocalipsis 22, versículos 1 al 6. Oigan la palabra del Señor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las aguas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta es la lectura de la palabra de Dios. Oremos. Oh Señor Dios y Padre Celestial amoroso, te alabamos, porque tú no solo eres un Dios que es trascendente, quien mora en luz inaccesible, sino que se ha revelado a sí mismo a través de las obras de la creación y la providencia, a través de la carne. Hemos cantado acerca del Señor Jesucristo y a través de las palabras de tus sagradas Escrituras te alabamos, Señor, porque eres un Dios digno de confianza y que nos has dado un testimonio digno de confianza de tu grandeza en las palabras, de tu palabra infalible e inerrante. Al llegar a reflexionar en las palabras de tus siervos del pasado, pedimos que nos des sabiduría para este día y para esta generación. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Algunas palabras preliminares antes de que entremos al tema que tenemos frente a nosotros. Quiero comenzar al decir que soy un historiador, no un teólogo, así que intento abordar este tema de manera histórica en lugar de ser desde el punto de vista de la teología sistemática. Pero creo que las reflexiones históricas son importantes porque la batalla que se lleva a cabo acerca de la inerrancia se lleva a cabo en el contexto de los argumentos históricos. También creo que la historia cumple una función vital de alertarnos a las relaciones entre las cosas que quizás de manera inmediata no hemos visto en nuestro propio día y en nuestra propia generación. Pero la historia las revela de manera evidente. Entonces, los primeros dos comentarios históricos, los dos puntos que quiero hacer con relación a la inerrancia es que la doctrina con frecuencia se ha hecho a un lado como algo que emana del alumbramiento, que se deriva de hacer preguntas inapropiadas del texto de las Escrituras. David Bentley Hart, en un libro reciente, es un libro bastante bueno en muchas maneras. Él defiende que nadie del alumbramiento realmente se preocupa si acerca de la Escritura era verdadero o no. Y si ese fuera el caso, sería un poderoso argumento en contra de la inerrancia, porque de manera general es nueva y probablemente está mal en la historia de la teología. El segundo punto que algunas veces se presenta, que ya se hizo referencia a esto por nuestra sesión al principio, es que la inerrancia es una excentricidad estadounidense. He oído esto en varias ocasiones, que la inerrancia, la doctrina de los estadounidenses, no le importa a nadie más que a la gente aquí en Estados Unidos, porque simplemente no encaja en fronteras más amplias de la teología cristiana. Quiero cuestionar ambas en esta mañana al remontarnos
al ver algunos textos históricos, específicamente los reformadores. Pero también quiero remontarme previo a los reformadores, a los primeros años de la Iglesia y al periodo medieval. Una de las razones por las que quiero regresar a la Iglesia antigua y al periodo medieval es porque es interesante que los reformadores no formularon una doctrina en particular detallada de las Escrituras. Tú ves a los reformadores y ves las reflexiones acerca precisamente de lo que es las Escrituras. Ciertamente en las primeras décadas de la Reforma, los reformadores pasan comparativamente poco tiempo reflexionando en lo que las Escrituras de hecho es. Y creo que la razón de eso se debe a que dan por sentado la doctrina que recibieron de la Iglesia antigua, de la Edad Media. Pero muchas veces para los reformadores, muchos aspectos de la tradición de la Iglesia critican a la luz de las Escrituras y la justificación sería obvia, el entendimiento de la autoridad sería otra. Pero hay muchas áreas de la teología cristiana de las cuales los reformadores no mencionaron nada. Por lo tanto, pasaron comparativamente poco tiempo hablando de eso de una manera constructiva, lo suponen. Y quiero decir esta mañana que los reformadores heredaron un concepto elevado de las Escrituras de la Iglesia del siglo XVIII y de la Edad Media. Mencioné al principio la edad de inerrancia en la Reforma. Es algo raro. Realmente no se ve porque los reformadores no hablan de la Reforma. Es algo que nosotros inferimos de sus escritos en lugar de entrar, por ejemplo, en Warfield, por ejemplo, no está. Calvino nunca hace eso. Lo tenemos que inferir. Y es parte de inferir en este proceso es conocer el trasfondo en el que ellos estaban trabajando. Entonces, regresemos al siglo XVI. Lo primero que quiero decir acerca de los reformadores es que la doctrina de las Escrituras, como la autoridad de la Iglesia, emerge en el siglo XVI en el trasfondo específico, muy específico. Varios factores están en juego, trayendo la idea de la palabra de Dios como las Escrituras, como central en la Iglesia. Es una historia complicada detrás de todo esto, pero primero tenemos que señalar que hubo en Europa, a partir del siglo XIII y en adelante, las razones filosóficas. En esencia, los teólogos del siglo XIII y XIV más y más se preocuparon por la revelación especial como la única fuente de conocimiento de Dios. En segundo lugar, hubo un contexto más amplio en este punto que llevó a dudar el potencial humano de entender y controlar la realidad. Y lo que es clave en esto es la plaga negra. La plaga negra tuvo una influencia seria en cómo los teólogos pensaban. Piensen en esto, pensando en la Unión Soviética, tuvo un impacto profundo, así como lo tuvo en los 40s y 50s en Estados Unidos. Y lo que vivimos afecta cómo pensamos teológicamente. Y la plaga negra, 1/3 de la población europea murió y tuvo un efecto profundo en la confianza que la gente tenía en cómo conocer acerca de Dios. La plaga negra hizo de Dios alguien que era impredecible y arbitrario y llevó a los cristianos a hacer la pregunta: ¿en dónde podemos encontrar a un Dios que es digno de confianza? Claro que la primera respuesta fue la Iglesia, el papado y la autoridad de las iglesias, pero comenzando en el siglo XV, la existencia de 3 papas simultáneos, y hubo una necesidad de un concilio en la ciudad de Constancia, y resolvió el problema. Y hasta el día de hoy, que es la gente que están en el catolicismo romano, no puedo entender al final del siglo XIV y XV cómo es posible que, si eso no asestó un golpe mortal contra la noción de la autoridad papal, y 100 años después vino
Martín Lutero, diciendo que parecía que él había rechazado a John Eck, a su adversario, no solo al papado, sino también al concilio de la Iglesia. Cuando Lutero presenta una respuesta, creo que la reforma verdaderamente comienza, porque lo único que queda en ese punto son las Escrituras. Entonces, ya para cuando llegamos a la reforma en el siglo XVI, la respuesta a dónde puede alguien encontrar un Dios digno de confianza ha sido dada por los protestantes reformadores en las Escrituras. Ellos entienden las Escrituras, la ven como el discurso de Dios, entienden las Escrituras, entienden la suficiencia de las Escrituras, entienden las Escrituras como discurso claro. ¿Recuerdan en 1525 la esclavitud de la voluntad? Solo tú pones el dedo en la bisagra en la que todo gira. Y él está hablando de la esclavitud de la voluntad, y Lutero dice no. Y hay dos grandes temas en la esclavitud de la voluntad. La esclavitud de la voluntad está en la perspicuidad de las Escrituras. Y en cierta manera, perspicuidad es más fundamental para el debate que se está llevando a cabo. Entonces, la Escritura es perspicua, y de esto creo que apunta una relación a la que quiero mencionar. Quizás presionar de manera más dolorosa en el clima actual, y esto es para los reformadores. Hay una relación íntima entre su entendimiento de las Escrituras y su entendimiento de Dios. Y una de las cosas que quiero decir más adelante, me estoy robando mi propio relámpago, es que seríamos necios si enfatizamos el defender la inerrancia de las Escrituras sin darnos cuenta de que, de hecho, se relaciona con la doctrina de Dios. Y mi preocupación es que, y lo debo decir de ahora, que dentro del grupo de los inerrantes se están introduciendo modificaciones de la doctrina de Dios que a largo plazo van a ser fatales, y tenemos que ser cautivados por la batalla por la Biblia y no excluir la batalla de la persona de Dios por la batalla de la Biblia, y más adelante regresaremos a esto. Hablando de los reformadores, no desarrollando algún tipo de fórmula específica cuando hablaban de la doctrina de las Escrituras, y dije que parte de esto creo que ellos de hecho heredaron esto de la Iglesia, un entendimiento de las Escrituras y de la inspiración que no se preocuparon por cuestionar porque la encontraron, les pareció adecuada. Y en primer lugar, vamos a hablar del modo de la inspiración. Algunas veces es dicho que Warfield y Hodge llegaron a una teoría de dictado de la inspiración. La inerrancia lleva a una teoría de dictado de la inspiración. Bueno, no creo. Esa es discusión para otro día, pero algo que sí vemos es que en la primera iglesia habían algunos que estaban preparados. No estaban preparados para usar el lenguaje de dictado, para hablar del texto de las Escrituras. Primero de Clemente dice, ve cuidadosamente las Escrituras, las cuales son las palabras verdaderas del Espíritu Santo. Más adelante, primera de Clemente dijo, amados, ustedes entienden las Escrituras muy bien, han visto profundamente las profecías de Dios. Hay una identificación cercana en la mente de Clemente en el segundo siglo entre las palabras de las Escrituras y los discursos de Dios. Dices, bueno, Truman, ¿acaso saliste suertudo al ver primera de Clemente? No, salí suertudo cuando vi a Teodoro de Sir en el siglo V ahí. Y cuando quieren, esos jóvenes que están, algunos jóvenes que quieren impresionar a alguna joven cristiana ahí, habla del nombre de Teodoro de Sira y la vas a sorprender. Teodoro de Sira, con quien estamos muy agradecidos, dice esto en el siglo V. Algunos han dicho que no todos los salmos vienen de David, porque algunos son el trabajo de otros. Yo no tengo opinión de una u otra manera. ¿Qué diferencia tiene para mí si todos son de David o si algunos son las composiciones de otros, cuando es claro que todos son el fruto de la inspiración del Espíritu Santo? Interesante.
Ahí lo que Teodoro está diciendo es que en últimas el autor humano no importa. Ahora, creo que no queremos decir que el autor humano no importa, pero en términos de la autoridad de los salmos, un autor humano no imparte. La infalibilidad de los salmos viene a la luz del hecho de que el Espíritu Santo los escribió. En el siglo VI, Gregorio el Grande hizo a un lado las preguntas acerca de la autoría de libros anónimos de la Biblia con referencia a la inspiración. Es inútil, dijo él, preguntar quién escribió el libro de Job, debido a que el Espíritu Santo, de manera apropiada, se cree que fue su autor. En otras palabras, el que lo escribió es el que dictó lo que debe ser escrito. Discutir que la inerrancia es una doctrina del alumbramiento y que la inerrancia lleva a este desarrollo, a esta idea de dictado, es erróneo. Esto es del siglo VI, Gregorio el Grande. Parece usar el lenguaje del dictado cuando habla de la inspiración de las Escrituras. Otro, Atenágoras, apologista griego, usa la analogía de instrumentos musicales para explicar la autoridad de las Escrituras en el modo de la inspiración. Tenemos los profetas, dice él, como testigos de las cosas que entendemos y creemos. Hombres como Moisés, Isaías, Jeremías y otros profetas declararon cosas acerca de Dios y las cosas de Dios. Sería irracional por parte de nosotros el no creer al Espíritu de Dios y aceptar meras opiniones humanas, ya que Dios movió las bocas de los profetas como si fueran instrumentos musicales. Parece ser también del llamado fragmento moratorio, los primeros documentos muy importantes de diferentes maneras. El fragmento moratorio dice esto: aunque cosas diferentes son enseñadas en los diferentes evangelios, no hay diferencia con respecto a la fe de los creyentes, porque todas ellas fueron inspiradas por el mismo Espíritu controlador. Ahora necesito aclarar lo que acabo de decir. No estoy diciendo que estos autores tienen un entendimiento adecuado de la inspiración o el modo de la inspiración, la mecánica de la inspiración. Lo único que estoy diciendo es que la iglesia antigua creía que había una relación tan cercana entre las Escrituras y Dios que el lenguaje del dictado podía ser usado por ellos en ese contexto. De hecho, esto permanece siendo la perspectiva dominante de las Escrituras hasta el siglo XIII, porque en el siglo XIII, Tomás Aquino siente la necesidad de expresar esto con mayor detalle, no de una manera equivocada, mala. Tomás Aquino, construyendo sobre esa perspectiva de inspiración, siente la necesidad de poner más atención a lo que las Escrituras mismas dicen acerca de la manera en la que deben ser entendidas. Un problema obvio es con la noción del dictado. De manera simple, es por qué los libros bíblicos exhiben o muestran estilos diferentes. ¿Por qué Lucas nos habla de que él ha llevado a cabo esta investigación histórica para su Evangelio y el libro de los Hechos? No es como el Corán o el libro de Mormón. Aquinas está luchando con estas cosas y él hace una distinción básica entre la revelación y la inspiración. Y creo que es una distinción importante. La revelación, estrictamente para Aquinas, es la provisión milagrosa de información nueva. El Señor revelando algo que de otra manera no habría podido ser conocido. Cuando el Señor viene a través de los profetas y les dice, escribe esto, Él le da al profeta una visión. La inspiración, Aquinas dice, es la exaltación de las facultades humanas del individuo. Creo que lo que hace Aquinas aquí hace un favor a la iglesia con esta distinción, porque nos ayuda a evitar los
los fracasos, los errores, de un énfasis unilateral del dictado mediante el cual uno no puede entender por qué diferentes escritores bíblicos se ven diferentes. Por otro lado, nos ayuda a entender por qué Lucas puede conducir investigación y escribir precisamente lo que el Espíritu Santo providencialmente quiere que escriba, usando sus facultades. Y el Señor providencialmente lleva a cabo su obra a través de Lucas, escribiendo precisamente lo que el Señor quiso que Lucas escribiera. Entonces, este es el trasfondo, de manera muy breve, medieval y antiguo. Llegando a la Reforma, ¿hay alguna evidencia de que los reformadores siguieron esto? Claro que hay algunos argumentos. Comenzando, tomamos un argumento del silencio. Podemos hacer algo mejor que un argumento de silencio. Tenemos que recordar que el asunto clave para la Reforma no era la inspiración, ni el canon, ni la perspicuidad, como mencioné. Pero es interesante notar cómo llegamos a la Reforma. Podemos encontrar lenguaje parecido acerca del Espíritu Santo, de la inspiración y el dictado, aquello que ya señalamos en la primera iglesia. Han habido ocasiones en las que no hay tiempo para hablar de todo reformador. Estoy escogiendo tres. Vamos a ver a Lutero, a Calvino y a Bullinger. Y de manera particular escogí a Lutero porque él es el erudito abrumador y él realmente creía en inspiración. Y podemos ver la inerrancia y creo que vemos la perspectiva de Lutero. Creo que hay un libro de Pater Noster que ha provisto esto y realmente esto está basado en gran parte en mi entendimiento de la investigación de esta área. Lutero, de todos los reformadores, él tendía a pensar en la inspiración de manera profética. Tendía a pensar de la inspiración como de manera implícita una forma de dictado. Reflexionando en el prefacio a su primer comentario de los Salmos, la dictata de 1513 a 1515, dice esto acerca de 2 de Samuel 23. 1 al 4. El dictate es importante porque una de las cosas que vemos aquí es que está escribiendo la dictata como un teólogo medieval. Y entonces vamos a ver un punto hermoso de continuidad entre la iglesia medieval y un reformador en desarrollo. Comentando en 2 de Samuel 23, 1 al 4, él declara: otros profetas usaron la expresión, la palabra de Jehová o del Señor vino a mí. Esto, no obstante, no dice la palabra del Señor vino a mí, sino que dice en una nueva manera de hablar, su palabra fue hablada por mí. Y después él añade este maravilloso reconocimiento al final. Con esta expresión, él indica un tipo, algo extremadamente íntimo y amigable de inspiración. Es un toque maravilloso ahí. Un tipo de inspiración íntimo y amigable. Entre las palabras del profeta y Dios hay una relación íntima y amigable. Lutero expresa una idea semejante con una aplicación más general. En el domingo después de Navidad en 1522, cuando está hablando de Simeón en Lucas capítulo 2. Y él dice esto: Lucas dice de Simeón que él es una personificación de todos los profetas llenos del Espíritu Santo. Y escuchen esto: ellos hablaron y escribieron conforme fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, para Lutero, el origen de las Escrituras se encuentra en que Dios habló a oradores y escritores inspirados. Y para Lutero, este tiene una relación íntima con el día en la actualidad. Cuando ves la Reforma, nos preocupamos mucho por la inspiración en la actualidad, como en su origen. Cuando Lutero cita las Escrituras, de manera típica usa el tiempo presente. El Espíritu Santo dice, o el Espíritu Santo señala. Las Escrituras fueron inspiradas por Dios en el pasado y hablan a nosotros mediante el acto de discurso del Espíritu Santo, de hablar. Y vemos esto en el Consejo Pastoral de Lutero. Es la noción de citar las Escrituras.
¿Cómo es que tu doctrina de las Escrituras tiene aplicación práctica? Y esto es vital para Lutero. Cuando alguien viene a ti y cuando viene con una conciencia que es sensible, ¿qué haces? Le citas las Escrituras, porque cuando le citas las Escrituras, Dios habla a través de su Espíritu Santo mediante la palabra. Cuando el diablo viene a tentarte, hay algunas cosas fuera de gusto que no tienen mucho gusto que sugiere Lutero, y no voy a hablar de eso, me pueden preguntar después, pero algunos de los consejos que Lutero da es presentarle al diablo versículos de las Escrituras, porque esos versículos mismos constituyen la afirmación del Espíritu en el presente, porque fueron inspiradas por el Espíritu en el pasado. Hay una relación íntima entre lo que es hablado en la actualidad y lo que el Espíritu habló en el pasado, y la autoridad del presente, y depende de lo que fue hecho en el pasado. Alguien podría decir que esa relación es una que yace en el corazón de la práctica pastoral de la Reforma y la predicación. Simplemente tomando el argumento ahí, con frecuencia se piensa que Lutero fue más vulnerable en la dieta de Worms ahí cuando fue juzgado, y está ahí ante el imperio y da ese gran discurso. Probablemente no terminó como ya aquí permanezco y no me puedo mover. Lutero, 12 meses después, él está en el castillo ahí, y Wittenberg está ahí. Wittenberg está en caos por Federico el Sabio, y viene a traer calma a la ciudad. Y si no lo puede hacer, la Reforma se va a acabar. El emperador está amenazando y no pueden darse el lujo de que venga el emperador a aplastar la Reforma. Y Lutero viene y predica de manera calmada en Wittenberg. No tiene apoyo militar ni político. Él predica ahí en Wittenberg, y lo hace porque tiene confianza en que al hablar la palabra de Dios, Dios está hablando. Y como dijo en uno de esos sermones, la gente me pregunta, ¿por qué la Reforma tuvo éxito? Y él dijo, Lutero dijo, les digo que no sé. Y yo me siento ahí tomando cerveza con mis amigos y la palabra lo hace todo. Yo sé que estoy hablando con personas muy diferentes con las que normalmente hablo. Confíen en mí, no les voy a reportar a sus ancianos y después de eso se van a tomar una cerveza. Pasando rápidamente, hace 2 años atrás, di unos discursos en Rumania y se me pidió que hablara ahí unas pláticas de Lutero. En la primera, hice una broma de Lutero tomando cerveza y la atmósfera entró en silencio. Descubrí que si tomabas cerveza ahí te expulsaban. Y el resto de la semana fue muy calmada, porque no quería cometer un error en ese momento, y mucho menos el viernes por la tarde. Pero bueno, Calvino es muy parecido a la iglesia antigua en la manera en la que él describe la inspiración de las Escrituras, y él lo hace. Comentando acerca de 1 Pedro 1:11, él dice esto: al mismo tiempo, una gran alabanza es dada a su doctrina, porque fue el testimonio del Espíritu Santo. Los predicadores y ministros eran hombres, pero él fue el maestro. Ni él declara sin razón que el Espíritu de Cristo gobernaba en ese entonces, y él hace del Espíritu enviado del cielo presidir sobre los maestros del Evangelio, porque él muestra que el Evangelio viene de Dios y que las profecías antiguas fueron dictadas por Cristo. Calvino no usa el lenguaje de dictado. Claro, necesitamos ser precavidos en cómo interpretamos eso. Uno puede usar el uso del dictado de manera análoga, simplemente para subrayar la relación entre las palabras del texto y las palabras de Dios. Creo que es extrapolar mucho que Calvino, él pensaba Calvino ciertamente pensó que era una analogía apropiada para la inspiración. Él no lo habría usado en esas partes de las Escrituras en donde el dictado
no se enseña. Cuando el Señor de hecho llega a pasar que le da palabras específicas a su pueblo. Y puedo usar una cita de su comentario 2 de Pedro 1:21. Él dice que ellos fueron movidos, no que fueron privados de la mente, como los gentiles imaginaron que sus profetas habían sido, sino porque no se atrevieron a anunciar nada de sí mismos y de manera obediente siguieron al Espíritu como su guía, quien gobernó, quien guió su boca, como en su propio santuario, entienda por la profecía de las Escrituras, que aquello que es contenido en las Sagradas Escrituras. Aquí Calvino muestra un grado de precaución acerca de la mecánica de la inspiración. Estas personas no están privadas de la mente y el Espíritu Santo no simplemente hace un lado la mente en la inspiración. Las Escrituras son inspiradas de manera divina en lo que Dios quiere decir, pero Calvino dice apropiadamente que es flexible en la mecánica de la inspiración. Es muy parecido a la posición de Heinrich Bullinger en décadas 1:1. Tomando a Lutero, Calvino y a Bullinger, es una buena muestra de los reformadores. Bullinger dice esto. Y recuerda, por cierto, las décadas, no los institutos de Calvino, fue el libro estándar de teología en Inglaterra en el siglo XVI. Y de la misma manera era inferencial en su propio día, como lo fue Calvino. Además, la doctrina y los escritos de los profetas siempre han sido de gran autoridad entre todos los hombres sabios a lo largo y a lo ancho del mundo entero, porque es bien percibido por muchos argumentos que no tomaron su principio de los profetas mismos como los principales autores, sino que fueron inspirados de Dios como del cielo por el Espíritu Santo de Dios. Porque es Dios quien, morando por su Espíritu en las mentes de sus profetas, nos habla a nosotros mediante sus bocas. Y por esa causa tienen un testimonio muy grande en las manos de Cristo y sus apóstoles elegidos. ¿Qué decimos, además de esto? Que Dios, por su ministerio, había obrado milagros y maravillas, y no muy pocos. Por lo menos mediante señales poderosas podamos aprender que es Dios, mediante cuya inspiración los profetas enseñan y escriben lo que han dejado para nosotros, para que nos acordemos. De nuevo, note que Bullinger realmente no está interesado en hablar de la mecánica de la inspiración, pero es cierto acerca del resultado de la inspiración. Estos textos contienen las palabras de Dios, que contienen lo que Dios quiso que contuviera. Esto contiene lo que Dios quiso. Esto nos lleva al último punto de los reformadores, y son sus creencias acerca de la posibilidad de que la Biblia contenía errores. Este es el asunto de los errores, pecadillos técnicos dentro de las Escrituras. ¿Es eso una preocupación? Bueno, realmente, cuando Steve pasó a la discusión entre Jerónimo y Agustín, tuvo 2 citas fabulosas de Agustín que les iba a dar. Ahora tengo uno porque ya se usó una. Estaba orando, por favor, Señor, no lo hagas que use la mejor cita. Y gracias a Dios que no la usó. Él usó la segunda mejor. La carta 82 de Agustín a Jerónimo en el siglo V es absolutamente crítica en el entendimiento de la historia de la doctrina de la inerrancia. Aquí está una cita. De todos los libros del mundo, este es Agustín comenzando escribiendo a principios del siglo V, de todos los libros del mundo, yo creo que solo los autores de las Sagradas Escrituras estaban totalmente libres de error, y si quedo boquiabierto por algo en ellos, y si me veo confundido por algo en ellos que parece ir en contra de la verdad, no vacilo en suponer que o el manuscrito está mal, o el traductor no ha capturado el sentido de lo que fue dicho, o yo no he entendido el texto por mí mismo. Es una declaración asombrosa del principio del siglo V. Quizás el mejor teólogo en la historia de la Iglesia, de Agustín. Me recuerdo de hace unos años atrás, un amigo estaba haciendo un doctorado de filosofía en la Universidad de Cambridge de la predicación de Agustín, y los debates de la inerrancia se estaban llevando a cabo, y me dijo, ¿podrías explicarme los términos? Y yo le dije, bueno, no lo he encontrado antes. Entonces le mandé una explicación y me dijo, pero esa es la posición de Agustín.
Me pareció muy interesante que esta persona sabría que no sería, que él reconoció el concepto. Aún si no reconoces la palabra, él reconoció el concepto porque él asumió que era Agustín. Entonces, Agustín presenta tres razones por las que puede parecer que hay errores en las Escrituras. Un manuscrito que tiene errores, una traducción equivocada o un problema en su propio entendimiento. En ningún punto él ofrece la posibilidad de que hay un error en el texto original como una razón del problema. Y es un desarrollo interesante en la doctrina aquí. Pero nada de lo que dicen es incoherente con lo que Agustín dice aquí. ¿Hay evidencia de que los reformadores les preocupaba el error en las Escrituras? Bueno, uno de los problemas para hacer esa pregunta de los reformadores, realmente el asunto ahí en el siglo XVIII, siglo XVI de la crítica más alta, y realmente el mundo era más complicado y hubieron problemas más serios que los reformadores tuvieron que señalar. Pero los reformadores parecen reconocer que hubieron dificultades en el texto de las Escrituras, y la manera en la que los abordaron fue interesante. Mencioné antes que Lutero es realmente, por mucho, es el Lutero que hace un lado cualquier tipo de que no afirmaban la inerrancia. Él afirma de manera implícita la inerrancia. Por ejemplo, en su comentario de Santiago 3:1, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y él fue lo que dijo: oh, Santiago, tengo que tomar tu consejo. Él dice, quitaría a Santiago de la Biblia, decía él. Palabras fuertes. Creo que eso llevó al punto de que él es canonicidad, no inerrancia cuando dijo ese. No es que quiere arrancar a Santiago de la Biblia, sino porque no hay Cristo en Santiago. Y ese es el problema. Esa es la razón por la que Santiago recibe la expulsión por parte de Lutero. Vi en otros lugares en Lutero para ver cómo enfrenta los errores aparentes. El lugar obvio de Lutero es la cronología bíblica. El problema de las cronologías bíblicas prefecha a la crítica más alta y los estudios textuales. Hay un par de ejemplos de cómo Lutero se dirige al problema de las cronologías bíblicas. El primero es el conflicto aparente entre Moisés, lo que dice Moisés en Génesis 1:11-31, y el de Esteban en Hechos 7:2. Moisés coloca el llamado de Abraham en Harán, y Esteban lo presenta en Mesopotamia. Y la manera en la que Lutero aborda el problema es instructivo. Primero, él se refiere a otros exegetas, diciendo, la respuesta de costumbre es que Abraham fue llamado 2 veces, una vez en Ur de los Caldeos, quizás por el patriarca Sem, y más adelante en Harán, pero Moisés queda satisfecho al relacionar el segundo llamado en Harán. De esta manera, estos testigos no están en desacuerdo, ya que Moisés habla del último, Esteban, del primero. Lutero rechaza este enfoque en base a que una lectura así implicaría que Moisés no fue la fuente del conocimiento de Esteban del incidente, lo cual claramente fue. En lugar de esto, Lutero ve la respuesta como encontrándose en la intención del autor, y dijo esto: no obstante, me parece que el relato preciso de lo que pasó es dado por Moisés y no por Esteban, y escuchen cómo resuelve esto, quien ciertamente derivó su conocimiento de la historia solo de Moisés. Pero cuando relacionamos algo de manera incidental, con frecuencia pasa que no le ponemos atención a todos los detalles, como aquellos que se involucran en dejar un registro escrito de un acontecimiento para sus descendientes. Y entonces Moisés es el historiador, pero Esteban está poco preocupado acerca de los detalles, porque en el relato parece que aparece en Moisés, y Esteban meramente apunta a que sus oyentes se den cuenta de que el
padre de su pueblo, de este pueblo, ni tenía ley ni templo, y sin embargo era aceptable a Dios y le agradó a Dios. El punto primordial del asunto es este. Esteban enfatiza que Dios no se descubre a sí mismo en base al templo o a la circuncisión o la ley, sino que Él justifica, remite los pecados y da vida eterna únicamente en base a la simiente prometida a quien la sinagoga había matado previamente. Fin de la cita. Quiero ser cuidadoso en cómo manejo esto, porque Lutero parece decir aquí, primero, él presenta un relato de la declaración ahí, como Calvino en su comentario. Él tiene la palabra Mesopotamia, es usada. Hay que ver cómo se usaba la palabra Mesopotamia en ese entonces. Pero quiero que vea esto. Lutero está tomando el tiempo para hablar de que no había error en las Escrituras. Su enfoque puede ser inadecuado, pero Lutero no va a conceder que hay un error ahí en las Escrituras. La intención del autor es lo que usa para explicar el asunto. Para Lutero, creo que el punto de fondo es que Dios es digno de confianza y así también las Escrituras deben ser dignas de confianza. En otros lugares, él trata de producir una armonía de las cronologías del mundo, en el mundo de Primero de Reyes. Él trata de hacer una armonía de la vida de Cristo, como se presenta en los Evangelios. Pero él difícilmente trata de hacer eso y él, aunque trata de hacer que esté en armonía las Escrituras, me parece que podemos decir que Lutero estaba preocupado por reconocer que las Escrituras era correcta en todo lo que decía, aun cuando sus soluciones no eran las mejores y no eran adecuadas. Se está acabando nuestro tiempo, entonces quiero terminar con un par de observaciones. En primer lugar, quiero decir que creo que podemos leer que los reformadores tenían un alto concepto de las Escrituras, porque es lo que heredaron de la Edad Media y de la primera iglesia, y ellos no quisieron cuestionarlo. Y después, quiero hacer un comentario más general. Creo que una de las cosas que yace detrás del concepto de las Escrituras de los reformadores es el discurso de Dios, porque si Dios es digno de confianza, las Escrituras deben ser dignas de confianza. La doctrina de Dios precede en cierto sentido, la doctrina de las Escrituras. Epistemológicamente conocemos a Dios, pero las Escrituras tienen su fuente, su razón de lo que es, por quién es Dios previo a ellas. He trabajado mucho en el siglo XVII, en mis estudios de doctorado en filosofía. Me parece interesante que en el siglo XVII la Iglesia no dudó ahí por primera vez las Escrituras. Las Escrituras se meten en problemas porque la gente repudió la doctrina clásica de Dios. Los socinianos, podrán conocerlos por su nombre actual, los unitarianistas, en los últimos 200 años. Los primeros socianistas tenían una perspectiva muy elevada de las Escrituras, pero su teología era blasfema, porque habían abandonado la doctrina de Dios. Si las Escrituras son las palabras de Dios, entonces la doctrina de Dios es tan importante y de hecho es determinante en últimas, la doctrina de las Escrituras. Son dos lados de la misma moneda. La evidencia de esto no puedo entrar en este momento, pero si ven el desarrollo de la doctrina de las Escrituras en el siglo XVII, hay paralelos cercanos entre la doctrina que enlista la doctrina de las Escrituras, los atributos de las Escrituras y los atributos de Dios. Las Escrituras tienen autoridad. Las Escrituras son perfectas. Las Escrituras son eficaces. Las Escrituras tienen poder, son poderosas. Las Escrituras son santas. Y las Escrituras son necesarias. Todos esos son atributos de Dios. La relación es tan cercana en la mente reformada. El mundo evangélico conservador en el que vivimos, creo que es adepto en lo que podríamos decir, son aptos en un enojo selectivo.
debido a la doctrina de la inerrancia, los ataques contra la doctrina de la inerrancia. Pero si nos enojamos por los ataques contra la doctrina de la inerrancia, perdemos de vista el panorama dogmático, porque hay otras doctrinas que están en juego junto con la inerrancia. Si hay algo que sale de los reformadores, es que se rehúsan a producir una doctrina de las Escrituras. Es esto: la doctrina de las Escrituras tiene que estar coordinada con otras áreas teológicas, con otras doctrinas. Tiene que relacionarse una expresión de la doctrina de la inerrancia, una doctrina de Dios. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Bueno, brevemente, en conclusión, porque eso es lo que hace que la predicación sea poderosa. Si las Escrituras son el discurso de Dios, y entonces aquellos que predican fielmente las Escrituras entregan el discurso de Dios a sus Escrituras, a sus congregaciones el domingo por la mañana. Y en segundo lugar, como lo dice la confesión helvética, por lo tanto, cuando esta palabra de Dios es ahora predicada en la iglesia por predicadores, llamada apropiadamente, creemos que la palabra misma de Dios es proclamada y recibida por los fieles, y que ninguna otra palabra de Dios debe ser inventada ni debe ser esperada del cielo, y que ahora la palabra misma que es predicada debe ser considerada no el ministro que predica. Es porque la Escritura fue inspirada en el pasado como el discurso de Dios, pero para los reformadores, los que predican fielmente las Escrituras en la actualidad, en un sentido, hablan las palabras de Dios. Vas, por ejemplo, al Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Que con cuerpo y alma, tanto en la vida y en la muerte, no soy mío, sino que pertenezco a mi Salvador fiel, Jesucristo, etc. Conforme reflexionamos en la doctrina de la inerrancia, tenemos que reflexionar también en la doctrina de Dios. No es coincidencia. Creo que el camino de Clark Pinnock a rechazar la inerrancia comenzó con revisiones fundamentales del entendimiento de Dios. Entonces, no nos distraigamos de la inerrancia como el único problema. Los reformadores, si nos enseñaron algo, es que hay una relación entre Dios, lo que Dios habló, y aquellos que predican su palabra el domingo. Oremos. Oh Señor Dios, te alabamos por quien eres, grande y poderoso. Te damos gracias por la tarea asombrosa que nos has dado. Oramos porque nos hagas dignos, mayordomos dignos de tu palabra, digna de confianza, que la proclamamos, sabiendo que la proclamamos con el poder que prometiste, porque en un sentido no es las palabras de un mero hombre, son las palabras de un mero Dios que fueron habladas por los profetas de la antigüedad y continúa hablándole a los corazones y mentes en la actualidad. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén.